Como siempre es un gusto saludarlos en esta cita infaltable aquí en Sala de Prensa en Caracol Ahora, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Decían en el noticiero a mediodía de hoy, se lo escuché también a Ricardo Ospina en Blue Radio, la siguiente frase: como si nada. Esa frase aplica, según muchos críticos, al caso del canciller Álvaro Leiva Durán. Cuando hablamos de como si nada, es que hace exactamente una semana, hace 7 días, la Procuraduría lo suspendió de su cargo. Recordemos que el canciller se ha visto inmerso en toda una polémica desatada en torno a la licitación y al contrato para la elaboración de los pasaportes, que tal vez es uno de los documentos más usados en Colombia, que generan mayor demanda y que, por supuesto, quien se gane esa licitación pues va a recibir lo que muchos llaman un baloto en materia de contratación. Pues si bien recordemos que el presidente Petro, el canciller, habían dicho: nosotros no avalamos que el que se lo ganó sea el que ejecute ese contrato, con todas las aristas que ustedes ya saben, se habla de demandas, pero la Procuraduría intervino. ¿Y de qué manera? Dijo a través de una carta, que a través de un acto del Ministerio Público, que no solamente suspendía por 3 meses al canciller Leiva, sino que además iniciaba un juicio disciplinario a uno de los funcionarios de más importancia estratégica y política para el gobierno nacional. No este gobierno, todos los gobiernos. Esto amerita una cantidad de reflexiones que las hemos hecho en los noticieros, en nuestras ediciones de Noticias Caracol, ustedes las han visto aquí en Caracol Ahora, para tratar de entender los alcances jurídicos y políticos. Políticos porque, por supuesto, estamos hablando de una persona muy cercana al presidente, en un cargo clave, y a nivel político y a nivel jurídico es entender si un funcionario puede en algún momento dado, a pesar de que la Procuraduría lo suspenda, decir: no, no me voy, sigue despachando. Ha tomado decisiones, ha hecho anuncios, ha llamado a embajadores a consultas, pues lo hace el presidente, pero las hace efectiva el canciller, y ya anuncia que va a ser quien reciba la próxima semana al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Saludo de inmediato a nuestros invitados, uno de ellos de la casa, amigo entrañable de Noticias Caracol y de Blue Radio, don Álvaro Forero, un gusto que nos acompañe. Buenas tardes, Juan Roberto, muchas gracias por la invitación. Ya usted lleva muchos años con nosotros, lo invito a que titule. ¿Cómo titularía este berenjenal? El problema de la politización de las IAS. ¿El tema es por ese lado? Sí, pues cuando los gobiernos consideran que son perseguidos políticamente, pues actúan. ¿Deslegitiman una decisión? Si tuviéramos una procuraduría que los gobiernos consideraran que era intachable políticamente, neutral, pues no habría estas reacciones, pero con el precedente de la Fiscalía. Ahora la Procuraduría pues es muy complejo. La Procuradora viene de ser ternada por el presidente anterior, fue ministra del gobierno anterior, se refiere en términos muy duros y casi en la línea de lo político sobre el gobierno. Entonces, Álvaro, hay una gran desconfianza. ¿Y qué tiene que ver eso, digamos, para claridad de los televidentes y en aras de la discusión, con una orden de suspensión o con una decisión que tome, como dice la Procuraduría, en derecho y siguiendo un procedimiento? Lo que pasa es que se trata de una orden de suspensión de un ministro que no tiene antecedentes. Nunca, ¿no? A un canciller, nunca había sucedido. Que imagínese una procuradora suspendiendo ministros por conflictos o contradicciones contractuales con privados. Todos los ministros las tienen. Usted va al ministro de Transporte, ¿cuántas contradicciones tiene con contratistas del ministerio? Pero una cosa es una contradicción y otra cosa es haber hecho lo que hizo la Cancillería. Quiero decir, estoy entendiendo los argumentos del Ministerio Público, que dice: cometió unas fallas muy graves. Habían adjudicado el contrato a esta empresa, Thomas Gregg & Sons, y después dicen: no, ya no. No, es posible que haya razón jurídica, pero eso está en una controversia. ¿Qué pasaría si al final se falla en favor de la Cancillería? 1. 2, pues el presidente de la República está diciendo que allí había un pliego sastre. Es decir, está indicando que había o corrupción o mal manejo. Pero ellos lo habían avalado. Sí. Pero digo, el gobierno pues que actual. Él estaba corrigiendo esa situación
porque pues, no quiere decir que un presidente no pueda corregir nada de lo que se haga dentro de su gobierno. Entonces hay una denuncia muy seria, ni siquiera contra el contratista, sino contra la propia entidad. Y tercero, pues lo que parece una extralimitación de la Procuraduría, suspender además es el segundo ministerio más importante, es quien representa al país por una controversia sin antecedentes, sin haber terminado la investigación. Distinto es si la Procuraduría llega a la conclusión de que el ministro Leiva cometió una falla grave y lo destituye. Pero la suspensión es la jugada fácil, que es equivalente a una destitución temporal, sacar del juego a un funcionario sin haberlo derrotado en un proceso disciplinario. Digamos, en franca lid. Bueno, esa es una de las muchas visiones muy interesantes lo que nos plantea Álvaro, pero más allá, repito, de eso, pues es que está en juego una cantidad de cosas importantísimas y ya, Álvaro, vuelvo a preguntarle sobre eso, para saludar a nuestro siguiente invitado, que es Mario Carvajal. Él es integrante, un experto en temas de relaciones internacionales, lo estudió en la Universidad Javeriana, tiene maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad de Oxford y una maestría en economía política internacional. Mario, un gusto saludarlo. Bueno, además es columnista del diario El País de la ciudad de Cali y lo hemos visto haciendo unos muy interesantes análisis de la realidad nacional. Mario, un gusto saludarlo, gracias por acompañarnos. No, un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Ese primer brochazo, esa primera mirada sobre este tema del canciller suspendido que no acata, pero como bien dice Álvaro, estamos inmersos en una gran polémica. ¿Cómo la podría hacer usted, esa primera aproximación a este lío enorme en torno a Álvaro Leiva Durán? Bueno, yo creo que acá uno lo podría dividir en dos partes. Uno en temas de legitimidad y otro en temas de derecho. En temas de legitimidad, como mencionaba Álvaro anteriormente, hay una ausencia de legitimidad de la Procuraduría en tomar este tipo de decisión. Sin embargo, también uno podría argumentar que hay una legitimidad también caída por parte de Álvaro Leiva, el canciller, no solo por este caso de los pasaportes y de todo el escándalo que ha salido a raíz del accionar del canciller, sino también por nombramientos irregulares que también el Consejo de Estado le ha tumbado, como en el caso de Moisés Podaza, y otros comportamientos que han comprometido también la legitimidad del canciller. Es también interesante analizar en este caso que fue inicialmente la Cancillería la que empieza este proceso de la licitación original, la cual después se echa para atrás cuando ya se habían creado unos derechos adquiridos. Yo coincido en que se tiene que esperar, digamos, a que la institucionalidad funcione y se decida la responsabilidad o no de la Cancillería y del canciller. Pero el manejo que le han dado a esto y además también a la demanda a la que se expone el Estado colombiano no deja de ser preocupante y de señalar unas fallas dentro de la administración y la operación de la misma Cancillería. Sí, Mario, sobre esto, Álvaro, escuchando la reflexión de Mario, que va como en la misma senda, pero repito, usted dice, mire, la primera vez que un canciller, imagínese, un canciller de la República. Segundo, estamos hablando de un contrato con una cantidad de errores garrafales que se cometieron. Está de por medio un escándalo que terminó con la salida de la directora de la Agencia Jurídica del Estado, la señora Zamora. En todo eso, la Procuraduría lo coloca en un documento que nosotros mostrábamos hace un rato, como los considerandos para tomar la decisión de la suspensión. El hecho, más allá de que haya una politización de las IAS, en este caso de la Procuraduría, hay una orden de suspensión y es como un sinsentido, y esta explicación me la pedía un señor de un taxi. Me dice, oiga, yo no entiendo, o sea, ¿cómo así que uno lo suspenden y dice, no, yo no me voy? Es como que es una desinstitucionalización de lado y lado. Terrible, pero yo llevo años, usted me ha oído con la cantaleta de que las IAS tienen que despolitizarse, porque no hay un factor de legitimización del Estado más grande que esa.
porque ante ese hecho los funcionarios también reaccionan sintiéndose perseguidos. Y en este caso hay un enfrentamiento grande entre el presidente y la procuradora en el tema de los funcionarios elegidos Sí. frente a si pueden ser suspendidos o no. Y hay toda una discusión. Entonces el problema es que si los jefes de la CIA se empiezan a actuar como opositores políticos, generan este desorden. Pero los gobiernos deberían acatar, claro que sí. sí, esa era mi pregunta. Pero cuando hay duda de la legitimidad de esta medida... Pero eso no es Perú. O sea, es decir, cuando Fujimori dijo, me sancionaron, pues yo cierro el Congreso. No, terrible. Por eso es que es tan delicado Sí. que las CIAs estén politizadas. Y que el presidente no acate. Y Porque, que el gobierno porque no la acate. consecuencia viene siendo eso y terminamos en este desastre. Sí. Acuérdese, mire lo que está pasando en la Fiscalía. Primero es un fiscal amigo, una procuradora amiga. Después es que le haga oposición al presidente siguiente porque es enemigo político mío. Y ahora estamos en que no quieren elegir nuevo fiscal para que continúe eso. Una situación delicadísima de las instituciones. Ahí solo cabe pensar en Perú y en Venezuela. Es que me da pena, pero, o Ecuador, que ha tenido no sé cuántos presidentes. Es dramático. O sea, ¿vamos para allá? Yo creo que hay que tomar medidas porque para esto se necesitan dos. Para pelear. En eso tiene razón. Y fíjese, aquí también estamos hablando de juicio político, que es lo que pasó en Ecuador. Cuando las instituciones se llevan a esos niveles de tensión tan grandes, Qué pues peligro. todo cabe. Quiero ¿Y quién aclarar- pierde? Pues el país. Quiero aclarar, Álvaro, que aquí no estamos en una discusión de Álvaro defendiendo al gobierno, atacando a las CIAs, y yo defendiendo a las CIAs, atacando al gobierno. Claro. Pero es poniendo sobre la mesa los elementos, Mario. Y esto que menciona Álvaro, pues yo creo que, hombre, nos debe poner a pensar en que estamos llegando a un punto de degradación institucional enorme, que además, no sé si sea esta frase, este término el adecuado, pero quiero su opinión, Mario, luego la de... Estamos como chinos chiquitos. Entonces, como no me gusta, pues no lo acato. Y el otro, como no me gusta, lo sanciono. Si estoy entendiendo, Mario. De acuerdo, y yo creo que las instituciones idealmente tienen que ser tan buenas y tan robustas que uno no sabe quién es el líder. A eso me refiero, por ejemplo, uno confía en la institucionalidad de la Corte Internacional de Justicia independiente de quién la esté manejando, o del Tesoro estadounidense independiente de quién la esté manejando, porque hay una fortaleza institucional que hace que uno confíe en las decisiones que se toman, que yo creo que eso es parte del problema de este tipo de politización de las IAs en Colombia. Pero el hecho de que esas estén politizadas no implica que uno no tenga que acatar las decisiones que estas toman, porque deja también unos incentivos y unos precedentes terribles. Por no irnos más lejos, también un caso donde falló o hubo una crisis de legitimidad de las instituciones fue también lo que pasó en las elecciones estadounidenses en el 2020 que derivó la toma del Capitolio. Iba a decir que vamos, y quiero la opinión de los dos, vamos casi, pues si pasó en Estados Unidos, lo que pasó con el presidente Trump, lo que está pasando ahora. ¿Y en Brasil? Bueno, Brasil ni se diga. Es decir, es el irrespeto total a las instituciones por un tema de, Álvaro y yo lo hablábamos antes de arrancar, de un proceso de extremismo, de polarización, de irrespeto a todo lo que se supone debía respetarse o debe respetarse, pues estamos llegando a un límite peligroso de todos los lados. Álvaro, y voy con Mario. La democracia se basa en respetar al diferente, respetar perder las elecciones, aceptar que el contradictor gana. Y cuando se llega a estos niveles de polarización, donde se dice acepto, pero en el discurso no se acepta, y se llega a estos niveles de exageración y de recriminación, pues se empiezan a borrar los límites. Es que Álvaro, perdón, lo interrumpo, es que hasta donde yo recuerdo, los ejecutivos en los gobiernos decían, frente a decisiones judiciales o administrativas o sentencias, decían... No estoy de acuerdo, pero respeto. Claro, no la comparto, pero la acato. Es decir, yo entiendo el tema de la politización de las IAs, pero hombre, que un gobierno, es que ya han pasado 7 días y este señor pues no hay asomo de que se vaya. Es
Es decir, es muy complicado entender que se respete o no la institucionalidad cuando mire lo que vemos en pantalla. La primera reacción del presidente Petro ante esa decisión, entre muchas otras, es sobre este tema puntual. Él habla de un canciller a quien ve como una víctima de un complot que se fraguó de parte de empresarios, de parte de personas que se lucraban de unos contratos, pero digamos, no entrar en ese debate, digamos, de quién es culpable, quién es inocente. Por eso los jueces deben ser imparciales y deben darle garantías a todos. En este caso la Procuraduría actúa como juez, por eso no hay en Procuradurías en ninguna parte del mundo, porque jueces nombrados, jueces administrativos nombrados por políticos para vigilar a los políticos, eso solo se nos ocurre acá, eso no funciona. Entonces estamos llegando a una expresión ya extrema de ese enfrentamiento. La procuradora no lo ha delatado del todo y el presidente tampoco, pero lo que usted dice es cierto, pues en la realidad que hay un desacato, pero no se sabe la extralimitación dónde empieza, si empieza en la Procuraduría o en la respuesta del gobierno. Y ahí, Mario, repito, los extremos que vimos en varios países, a mí personalmente me preocupa mucho porque es que ya estamos rozando unos linderos que en Colombia hasta ahora no veíamos, porque la frase que recordábamos con Álvaro, hasta donde yo oía los gobiernos decían, acato pero no comparto, o no comparto pero la acato, hablando de cualquier decisión. No, de acuerdo. Yo creo que también es importante resaltar algo que mencionaste anteriormente, y fue el taxista mismo te preguntó, yo no sé qué está pasando o no entiendo por qué. Y yo creo que cuando hay esa crisis de legitimidad y ese confrontamiento entre las instituciones, el electorado y la ciudadanía, que es la que se tiene que informar de por qué se toman estas decisiones, no encuentra la razón de por qué, y es también el caldo de cultivo para todo tipo de conspiraciones o de mensajes populistas como el que acaba de mandar el presidente, y también fue el caldo de cultivo para que Trump pudiera mandar sus mensajes que derivó en esa rebelión y insurrección el 6 de enero. Entonces, cuando yo logro ofuscar un poco los hechos, y simplemente atacar por temas de la politización a la institucionalidad, estoy creando también el caldo de cultivo perfecto para debilitar aún más esa institucionalidad, y creo un círculo vicioso que no le ayuda a la democracia colombiana. Entonces yo creo que... Sí, adelante, Mario. No, entonces para finalizar, yo creo que ese es el verdadero peligro de esas situaciones, es crear, digamos, el entorno propicio para el debilitamiento de las instituciones democráticas. Y ahí viene un elemento un poco más profundo, Álvaro, Mario y televidentes, es este deterioro en el que hemos llegado de la democracia, de las instituciones, no en Colombia, en la sociedad, en el mundo. El caso es que cómo rompemos ese círculo vicioso. ¿Cuál sería el camino? Usted lo dice, que a los organismos de control de justicia no los escojan los mismos políticos que después resultan investigados por esos. Y si es amigo no lo investigo, y si es enemigo lo investigo. O soy severo con unos o con otros. Pero más allá de ese vicio, repito, está de por medio la institucionalidad. Es que cuando uno hoy habla de institucionalidad, vuelvo al señor del taxi y me decía, ¿uno a quién le cree? Me decía, yo no entiendo nada, pero no le creo a nadie. Y ese yo creo que es el peor daño. Si usted mira ayer lo que se le puede hacer a una democracia. Un expresidente y un presidente enfrascados en la fiscalía, el expresidente diciendo que el presidente tiene vínculos con el narcotráfico. Y el presidente diciendo que ese presidente insinuando que tiene vínculos con pedófilos. Imagínense esa situación. Qué barbaridad. Ayer o esta semana leía un artículo interesante diciendo, está aceptado que la democracia en el mundo está en crisis, que hay un avance del populismo, en este momento el populismo de derecha, pero la pregunta importante nadie se la está haciendo y estamos lejos de resolverla. ¿Cómo se frena eso? ¿Cómo Aparentemente en Estados Unidos se había logrado frenar lo de Trump. Con Biden, que era pues el establecimiento, volver al pasado. Pero parece que esa amenaza está presente hoy. No, va a ganar. En Europa lo mismo. El periódico The Guardian decía hace unos meses que el único que hasta ahora ha tenido mucho éxito en Europa ha sido Pedro Sánchez.
en España de frenar los avances de la ultraderecha. Pero es que ese es un Pero mago. también están unos cuestionamientos y una polarización Le ha vendido, impresionante. por no decir el alma, el gobierno al diablo para mantenerse. Entonces se ha vuelto muy complejo y el tema central es lo del taxista. Uno mismo a veces ¿en qué cree? Y como los políticos son los primeros en exagerar, en no respetar la verdad, En polarizar. entonces pues ya todo vale. Es que ese es el peligro, Mario. ¿Cómo rompe uno ese círculo vicioso que, repito, personalmente a mí me genera un desasosiego enorme porque es el mismo que está viviendo la gente, el señor del taxi? De acuerdo, yo creo que no hay una fórmula mágica que le aplique a todos los países, hay que siempre tener en cuenta el contexto. Yo creo que también algo en lo que no tenemos que caer es en un fatalismo de que no funcionan las instituciones, porque fortalece también la narrativa de lo débiles que son y que lo que debe imperar es una figura que imponga orden. En Colombia, aunque tiene mucho reto la institucionalidad, uno ha visto que las Cortes han, digamos, limitado los excesos del Ejecutivo, el Congreso también ha moderado las reformas, entonces sí funcionan hasta cierto nivel, que necesitan su fortalecimiento sin lugar a duda. Yo creo que un paso importante sería para evitar la politización de las CIAs, es que el presidente de turno sea quien los nombre, sino que en la figura de la Constitución del 91 estaba que el presidente anterior, antes de saber quién iba a ser el candidato a ser elegido presidente, ponía las instituciones, digamos, nombraba a las personas de la CIA, y eso quizás ponía una barrera para evitar, digamos, esta politización. Entonces, reconsiderar ese tipo de medidas, que no sea el presidente de turno quien los nombre. Para que no haya ese conflicto de interés. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos ahorita se está dando una discusión importante con el problema de legitimidad de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Son de nombramiento vitalicio, pensado en su momento de que una persona que era nombrada de manera vitalicia en su cargo, pues tenía menos indicios o menos probabilidades de politizar su puesto. Sin embargo, como no había, digamos, unas reglas de juego para estos jueces en Estados Unidos y un código de ética, se han descubierto nexos entre donantes de partidos republicanos con juristas y estos jueces de la Corte Suprema. El caso, por ejemplo, de Clarence Thomas, ahorita que está siendo investigado por unos viajes que no reportó, que eran pagados por un billonario estadounidense que era uno de los grandes donantes al Partido Republicano. Entonces, digamos, es una conversación que se tiene que llevar a cabo, manteniendo también o entendiendo el contexto de cada país. Sí, lo que es un plantea tema, Mario Álvaro. es interesante Sí, a nivel institucional porque es cierto. La institucionalidad. La gran debilidad de Colombia está en el tema de las IAS, en las que yo vengo insistiendo años. Pero ¿dónde está el Congreso? ¿Dónde está la misma No, pero presidencia? si usted mira, en el Congreso hay un control político, el presidente no tiene mayorías y no puede imponer reformas. Hay equilibrio de poder. Hay unas cortes, como mencionaba Mario. Las cortes funcionan, la Corte Constitucional sí. le ha tumbado decretos importantísimos a este gobierno, al anterior y al anterior, es independiente, yo creo que es acatada y legítima. El problema está en aquellas instituciones que se le han entregado a los políticos. Y es así, el Consejo Nacional Electoral lo nombran los políticos para vigilar políticos, la Procuraduría lo nombran los políticos para sancionar políticos, la Contraloría la nombran los políticos para vigilar la plata de los políticos. Y la Fiscalía... El ratón cuidando el queso. El ratón cuidando el queso. Y la Fiscalía, pues, cuando se creó la figura de que el presidente ternaba, no se imaginaba los constituyentes... A mí lo que me preocupa, Álvaro, es que en medio de todo eso, claro, hay un tema de fondo que es cómo se eligen, lo han mencionado Álvaro y Mario, a esas personas de las IAS. Pero eso es una cosa y otra es no acatar una decisión. Sí. Y eso tiene un... Es delicado. Es muy delicado. Pero yo llevo previniendo sobre eso. Vamos peligrosos. a llegar al punto donde los excesos de las IAS van a ser enfrentados por el no acatamiento. Qué peligro, Mario. ¿Lo comparte? Sí, lo comparto. Y de nuevo pongo un ejemplo internacional. Y es... acaban de mandar a la cárcel a un señor que se llama Peter Navarro, que trabajó en el gobierno Trump
por desacatar una orden de ir a declarar ante el Congreso, sapina. Entonces, como dice Álvaro y como menciona usted, el riesgo es empezar a desacatar normas de lado y lado. Eso no termina bien. Limitarse, exacto, o extralimitarse porque no están acatando las normas, que en ninguno de los dos extremos funciona. Y no eso es cierto, que es la otra cara, quien abusa de su poder para en este caso tomar decisiones. Pues mire, ha sido una discusión, empezamos hablando del canciller y terminamos hablando con esa enorme carga de profundidad de lo que está pasando en nuestra sociedad, ni siquiera en Colombia. Mario, un gusto y de verdad gracias por habernos acompañado. No, a ustedes por la invitación, muchas gracias. Mario Carvajal, columnista del País, experto en temas de relaciones internacionales, en políticas públicas, hablando de este tema. Álvaro, me quedo con un par de reflexiones. Es que el tema es ese, el riesgo en el que estamos incurriendo. Esto va a seguir profundizándose. Eso le iba a preguntar. Se soluciona porque... ¿Cómo se soluciona? Pues es que estamos en el peor de los momentos. Ese enfrentamiento entre el fiscal y el presidente ha llegado a unos límites absurdos. Y eso termina pasándose a procuradurías. ¿No fueron los mismos de Valdivieso con Samper en la época del 8000? Sí, pero ahí había... Y Valdivieso terminó de candidato presidencial. Sí, pero ahí había una causa de consenso nacional. Y el enfrentamiento era en lo jurídico. Es que aquí es un enfrentamiento en lo político. Sí. Entonces... Aquí no es un tema de pruebas, es un tema de opiniones. Ahora quieren meter a la Corte Suprema de Justicia en esa situación. ¿Usted cree que se va a Lo demorar? único que queda es cumplir la Constitución. Hay que nombrar fiscal, hay que respetar. ¿Se van a demorar en la designación del fiscal? Parecería. Yo creo que sí. Si la Corte no está de acuerdo, entonces devuelva la terna ya. Pero eso de que voto en blanco... 13 votando en blanco, uno no entiende cuando ya las habían escuchado a las tres candidatas. Eso parecería una manera de Tal vez para redondear y deteniendo la pregunta de nuestro amigo el señor del taxi, ¿a quién le hago caso? A la ley. A la ley, porque al final Colombia, a pesar de todas sus debilidades, si usted lo compara con Perú, con Ecuador, con Venezuela, tiene instituciones que al final cojean, pero fuertes, llegan y funcionan. Aquí se sacan a los presidentes del poder, las cortes, cuando se extralimitan. A ese nivel hemos llegado. Entonces, estos son amenazas que hay que enfrentar. Yo una que le tengo mucho temor es la del juicio político en el Congreso, porque los juicios en el Congreso no son juicios, son juicios políticos. Es un tema político. Entonces, cuando los países llegan a eso, como en Perú y en Ecuador, pues es un desastre. Es que un congresista tomando decisiones jurídicas, eso tiene un riesgo enorme, empezando porque la Constitución establece que al presidente lo procesa la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Y claro que un presidente no debe dar para que estas situaciones se den. No, y tiene que responder. Lo que pasa es que hemos llegado a unos niveles de manipulación. Por ejemplo, si Donald Trump dice que todas esas acusaciones son motivadas políticamente. Pues mire lo que cree su gente. Y la gente cree eso. Se probó que 70 millones de estadounidenses creyeron que esas elecciones fueron robadas. Qué peligro. Así es muy difícil. Es muy difícil. Álvaro, tal vez la última reflexión sobre esto es que, mire, mucha gente nos escribe, nos dice, la gente busca respuestas. Dice, en medio de toda esta confusión, estamos hablando de que vivimos de polarización en polarización. Y el problema es que... Y una tapa la otra. Claro, y en toda la mitad, un país buscando soluciones a problemas tan complejos como la inseguridad, el hambre, la pobreza, todo lo que ya sabemos. Y el tiempo se le agota al presidente. Estamos ya llegando casi a la mitad de su mandato. Y ejecución, pocón. Yo llevo insistiendo un año y por eso me dicen petrista y todo tipo de cosas, de una cosa sencillísima. Con este gobierno y con todos hay que llegar a acuerdos. Es la única manera de que el Estado funcione, de que el país se serene, de que las cosas pasen, llegando a acuerdos. Hay gobiernos difíciles, hay momentos de cambio difíciles, sin duda, pero la responsabilidad es del establecimiento político, del establecimiento económico. En el caso de Petro, hay que llegar a acuerdos con Petro sobre sus propuestas. ¿Que no se puede? Claro que se puede, y es la única salida. El día que haya acuerdos sobre esas reformas, por ejemplo, claro que también el país se va a serenar. Acuerdos que deben ser concertados. Claro, no, claro, pero es que el presidente no tiene mayorías en el Congreso para imponer nada. Entonces, el sistema político colombiano permite que eso se dé. Es que lo grave es cuando hay gobiernos que pueden pasar por encima de las instituciones
con mayorías políticas. Ese no es el caso de Colombia. Álvaro, nos quedamos aquí más rato, ya me regañaron. Muchas gracias, Álvaro, por habernos acompañado. A ustedes, gracias. Álvaro Forero, del equipo de Blue Radio, también de Noticias Caracol, hablando aquí en Sala de Prensa de algunas de las noticias del día, reflexiones muy profundas sobre lo que somos como sociedad y como democracia. Una feliz noche, sigan con Signo Pesos.